entonces vamos a realizar una práctica de cómo se hacen cuadros en VisualFox. Primero no debemos recordar que debemos de utilizar la función setDefaultTo para direccionar hacia dónde vamos a grabar. En este caso pues yo tengo una carpeta ya predestinada justo acá en disco local C para el ejemplo. Voy a copiar la dirección que se encuentra por acá y la vamos a pegar justamente aquí, solo que entre comillas. Cerramos y todo lo que hagamos va a quedar guardado ahí dentro de la carpeta cuadros. Empezamos entonces con la instrucción modicom, que es la abreviatura de modify command, y yo le voy a poner cuadro 1 como ejemplo. Al realizar esta acción entonces aparecerá por acá el nombre del programa que yo estoy realizando y la ventana de edición. Justo acá escribo la primera instrucción, que es clear, que sirve para limpiar pantalla. Posteriormente voy a escribir arroba X, significa fila, entonces yo voy a poner por ejemplo fila 15, y la Y significa columna, voy a poner columna 100, y la palabra SAI, que me va a permitir mostrar mensajes en pantalla. Aquí voy a colocar mi clave, mi nombre, mi apellido, 5MA o B, depende de la sección. Guardo con control W y escribo do cuadro 1. Al dar enter veo que aparezca al centro más o menos mi nombre. Si no, regreso de nuevo modicom y le cambio, por ejemplo, si estaban aquí fila 15, le voy a poner 18 para que más o menos se vea centrado de esta forma. Regreso de nuevo modicom y ahora voy a hacer mi primer cuadro. El primer cuadro tiene que abarcar toda la pantalla. Es un cálculo, entonces venimos y decimos arroba 02, que es la fila 02, 02, que es la columna 02. Tú me dice hasta qué fila quiero llegar. Yo le voy a poner por ejemplo un 25, 200. Guardo y pruebo. Entonces se darán cuenta que en la parte de arriba quedó bien el margen. Del lado izquierdo quedó un poquito mal el margen. Entonces corrijo eso primero. Modicom. Si es en la fila 2 que está bien, entonces pongámosle en la columna 03. Guardamos control W de tal forma que lo que está arriba se vea muy parecido a lo que está acá. Regreso a modicom, voy a cambiar por fila 1. Vamos a ver si eso modifica. Sí, observen. Aquí podemos observar entonces, ¿verdad? Ahora resta modificar nuestra fila hacia abajo. Regresamos a modicom y vamos a modificar. Si yo puse fila 25, voy a poner fila 35. Guardo, pruebo. Como se darán cuenta, pues yo tengo más de 35 filas. Regreso a modicom, le voy a poner 38, por ejemplo. Modicom, ahí estamos. Como se darán cuenta, entonces el margen queda justo así. Ahora no queda más que modificar el derecho. Yo le puse 200, pongámosle 225, guardamos y probamos justamente ahí. Esa sería la medida de mi pantalla. Ahora voy a hacer un cuadro acá adentro. Regreso a modicom, puedo copiar y pegar y solo modifico acá. Por ejemplo, voy a modificar, si ese estaba en la fila número 1, ahora quiero que esté en la fila 3. Si estaba en la columna 3, ahora quiero que esté en la columna 5. Fila 3, columna 5. Ahora aquí voy a modificar. Si esto estaba en la fila 38, yo quiero que esté en la fila 10, por ejemplo, de la columna, pongámosle 05. Vamos a ver qué pasa en la 05. Guardamos y probamos. Vamos a regresar por acá y le pusimos la misma columna. En este caso que le pusimos la misma columna, se dieron cuenta que apareció una línea. Yo tenía que agrandar esta columna, por ejemplo, a la columna 50. Guardo, pruebo. Entonces ahí voy armando ya mi primer cuadro. Lo voy a separar un poquito más del margen izquierdo. Por ejemplo, si yo lo puse en la fila, en la columna 5, pongámosle 8. Vamos a ver qué tanto se separa. Ahí está, fantástico. Ahora tengo que agrandarlo más, porque de aquí arriba, es decir, el primer X y Y está bien, miren. Ahora tengo que agrandar el siguiente. Si lo puse en la fila 10, pongámoslo en la fila 15. Vamos a probar. Ahí estamos bien. Ahora lo tenemos que alargar un poquito. Digamos que a la fila 100. Guardamos, probamos. Ahí estamos bien, por ejemplo. Ahora, si se dan cuenta, el siguiente cuadro tiene que casar de este lado. Entonces las filas yo ya las tengo. Lo que tengo que cambiar son las columnas. Entonces vengo por acá y digo así:
Copio, pego. Dijimos que íbamos a cambiar las columnas. La fila 3 y la fila 15 están bien. Ahora, si este cuadro que está aquí atrás terminó en la columna 100, yo tengo que hacer que este cuadro empiece ahora en la columna 120, por ejemplo. Si esta columna terminó en la 100, ahora quiero que termine acá y la de arriba terminando a 225, yo le voy a poner, por ejemplo, 220. Guardo, pruebo. Si se dan cuenta, mismas filas. Ahora aquí la columna, esta es la que voy a mover más para acá, porque el margen de este lado sí quedó bien. Entonces voy a mover esta de acá. Regreso, que sería mi columna de por aquí. Entonces dice que están a 130. Pongámosle en a 140, a ver cómo quedan. Más o menos, ¿verdad? Vamos a regresar un poquito más para que los cuadros queden parejos. 135, veamos. Ahí están bien. Ahora si se dan cuenta, pues ya tengo las columnas que están acá, son las mismas que me van a servir para los cuadros de abajo. Entonces vengo acá y digo así. Como este es mi segundo cuadro, voy a separar aquí para hacer los cuadros de abajo. Ahora digo, las columnas están bien. Ahora, ese cuadro terminó en la fila 15. Ahora yo quiero que empiece en la fila 25, por ejemplo. Las columnas están bien. Ahora yo quiero que termine como en la 30. Guardamos y probamos. Bueno, si se dan cuenta, misma columna. Ahora voy a modificar para bajar más el cuadro. Fila 30, fila 40. En mi caso particular, me pasé. Entonces, fila 37. Por ahí vamos. Una menos, quizá 36. Y voy a subir más el cuadro. Un poquito más. Es decir, de la fila. Pongámosle la fila 22. Me pasé un poquito. Solo tienen que quedar parejitos los cuadros, ¿verdad? 23, por ejemplo. Ahí está más o menos. Ahora, miren, misma columna. Mismas filas de acá. Entonces lo que tengo que hacer es, regreso acá. Este mismo cuadro, que son las mismas filas que voy a utilizar, con las columnas de mi último cuadro. Es decir, 135 y 220. Guardo. Y ahí tenemos el otro cuadro. Ahora, para hacer el cuadro del medio, pues sencillamente vamos a calcular. Entonces, más o menos que empiece por acá. Si esta es la fila número 3 y esta es la fila número 15, el medio será como la fila 10 más o menos. Entonces decimos aquí fila 10. Si esta es la columna 100 y yo quiero que el cuadro empiece por acá, le voy a poner 70. Que empiecen a 70. Ahora, si esta de acá es la fila 23, veamos si la... Sí, 23, entonces yo lo voy a poner como 27. Y le voy a poner como columna 200. Vamos a ver cómo queda. Me pasé. Entonces tengo que retroceder de ambos lados. Entonces si esta es la columna 70, pongámosle 60 y aquí pongámosle 180. Veamos cómo queda. Retrocedemos un poquito más del lado derecho, 175 por ejemplo. Y ahí está. Así se elaboran los cuadros. Tenemos que ir jugando con las diferentes perspectivas. Espero que con esta explicación hayan logrado entender a qué me refiero. Las primeras de cada lado son las filas y las segundas de cada lado son las columnas. Quiere decir que nosotros cuando estemos trabajando XY lo vamos a representar de esta forma. El primer XY representa primera fila, este es el primer X. Primera columna, este es el primer Y.
El segundo X representa la fila de abajo y la columna derecha. Y así es como se arma entonces nuestro cuadro. Primera escuadra XY, segunda escuadra XY. Y más o menos pues tenemos ahí entonces el cuadro ya finalizado.